Mi esposo me engañaba, y lo hacía en el lugar más sagrado, nuestra propia casa. Su descarada amante tenía la costumbre de disfrutar de mi piscina mientras yo estaba en la oficina, como si fuera la dueña de todo. Y fue entonces cuando decidí que la próxima vez le dejaría una sorpresa en el agua. Pero antes de llegar a ese punto, quiero detenerme y contarles cómo descubrí la traición, paso a paso, casi como una investigación silenciosa. Rara vez en mi vida había sentido que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sin embargo, aquella tarde común y corriente, mientras estaba de pie en la cocina mirando por la ventana, tuve exactamente esa sensación. Eran las 3 de la tarde de un miércoles cualquiera. Según la rutina, yo debía estar en mi despacho y Oleg en el hospital, atendiendo una operación. La casa debía estar vacía, en silencio. Incluso el perro dormía tranquilo bajo la sombra, como siempre. Pero algo extraño sucedía. Sobre la superficie de la piscina comenzaron a formarse ondas, como si alguien acabara de sumergirse. El corazón me dio un vuelco. La mano apretó con más fuerza el bolso negro de trabajo que siempre llevaba conmigo. No era la primera vez que me ocurría algo así. Era ya la tercera en ese mes que volvía a casa un poco antes y notaba detalles que no encajaban. Un olor húmedo en el aire, una toalla mojada fuera de lugar, unas copas olvidadas sobre la mesa. Esa tarde la prueba era evidente. 2 toallas, recién usadas, empapadas, extendidas sobre las tumbonas. Eran las toallas que yo misma había elegido con tanto cuidado meses atrás, suaves, delicadas, de un azul celeste que me parecía un trozo de cielo. Ahora estaban oscuras, pesadas de agua, abandonadas sin cuidado. Junto a ellas, 2 copas de vino, una vacía, la otra intacta, pero con un detalle que me dejó helada, una huella de carmín rojo intenso. No era mío, jamás usaba tonos así. Mi carácter siempre había preferido lo discreto, los matices suaves, nada que gritara atención. Ese rastro escarlata era una burla, una marca de desafío. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y humillación. No era celos ni miedo, era la certeza dolorosa de que en mi propia casa alguien se movía como si fuese suya, sin pedir permiso. Me acerqué a la puerta de cristal que daba al jardín, procurando que los escalones no crujieran. El aire olía a pino y a césped húmedo. La piscina, mi orgullo, mi pequeño paraíso por el que había luchado años, brillaba bajo el sol de agosto. Recordé cuánto había insistido en tenerla, cuánto había discutido con Oleg para convencerlo, y ahora ese lugar que debía darme paz me devolvía la imagen de una mentira. Me agaché junto al borde y toqué el agua. Estaba tibia, demasiado viva, como si alguien hubiera nadado hace apenas unos minutos. Miré el reloj, 15:17. Oleg debía estar aún en quirófano. Su mensaje de la mañana seguía en mi teléfono. Operación complicada, no me esperes a cenar. Sin embargo, las sospechas crecían. Últimamente acumulaba turnos nocturnos y aún así los reportes oficiales del hospital mostraban menos horas de trabajo. Además, de pronto había desarrollado un interés inusual por la piscina. Limpiaba filtros, pedía productos químicos, leía artículos en Internet. Durante 7 años apenas había llenado el agua una sola vez y ahora parecía un especialista. Yo soy abogada, toda mi vida dedicada a divorcios y disputas legales. Sé reconocer patrones, sé cómo se construyen las pruebas. Y de pronto me encontré repitiendo a mí misma los mismos consejos que tantas veces había dado a mis clientas. No te precipites, documenta todo, observa con calma. Así que, conteniendo la rabia, recogí las copas con guantes, las guardé en una bolsa de plástico y las escondí en el cajón del despacho, junto a mis documentos más importantes. Luego, al entrar en el baño, vi la confirmación, la ducha húmeda, el cristal aún cubierto de gotas y en el desagüe un mechón de cabello rubio, largo teñido, nada que ver con los míos, oscuros y cortos. Otra prueba más, directa a mi archivo secreto. Esa noche, Oleg volvió casi a medianoche. Yo fingí estar concentrada en una carpeta de casos, observándolo en silencio.
Era el mismo hombre alto, con las manos fuertes, la frente surcada de canas recientes, y sin embargo ya no lo reconocía. Su abrazo había desaparecido, su mirada también. Cuando le pregunté por la jornada, respondió mecánicamente, como en un interrogatorio. Una operación complicada, muchas horas, el cansancio. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Recordé que semanas atrás me había sorprendido ofreciéndose a cuidar la piscina. En aquel momento lo tomé como un gesto cariñoso. Ahora lo entendía. Era distracción, una pantalla. Al día siguiente tomé mi decisión. Salí temprano de casa como siempre, pero en vez de ir a la oficina, aparqué en una calle cercana. Esperé. El corazón latía con fuerza en mis sienes, como si tuviera 20 años otra vez. Una hora después, un coche rojo se detuvo frente a mi portón. Bajó de él una mujer de unos 30, alta, delgada, con aspecto de pasar horas en el gimnasio. Llevaba un traje elegante, el cabello rubio recogido, el rostro maquillado con esmero. Se movía con naturalidad, introdujo un código en el portón y entró en mi casa como si fuese suya. La grabé toda, la matrícula, su rostro, el momento exacto en que la puerta se abrió. No había vuelta atrás. Esa misma tarde llamé a un antiguo colega, un ex investigador que ahora trabajaba de forma privada. Le pedí cámaras, micrófonos, vigilancia completa del jardín y la piscina. ¿Su propia casa, señora Valentina?, me preguntó con tono grave. Sí, mi casa, respondí, y le envié la foto de la mujer para que averiguara quién era. Al anochecer ya tenía acceso a las cámaras desde mi teléfono. Todo quedaba registrado, con fecha y hora. Y aunque me temblaban las manos, sabía que había cruzado el umbral. Ya no era solo la esposa herida, era la mujer que buscaba la verdad. Durante las 2 semanas siguientes guardé silencio, observando con una paciencia fría cómo Marina Yartseva, entrenadora de fitness del Club Olymp, llegaba a mi casa 3, a veces 4 veces por semana. Las cámaras registraban todo, cómo se sumergía en mi piscina con la tranquilidad de quien se siente dueña, cómo brindaba con Oleg entre risas, cómo ambos entraban en la casa sin el menor recato, como si aquel lugar nunca hubiera tenido otra dueña que no fuera ella. Yo recopilaba cada detalle, cada gesto, cada evidencia. No sentía miedo ni lágrimas, solo un vacío pesado, un hueco en el pecho que me recordaba que la verdadera historia apenas estaba comenzando y que esta vez no permitiría que me engañaran. Me veía a mí misma desde fuera, como espectadora de una película ajena, donde la protagonista ya no era yo, sino una mujer cansada que repetía día tras día el mismo ritual automático: levantarme temprano, preparar el café, ir al trabajo, regresar al mismo hogar grande y hermoso que de pronto se había vuelto extraño, ajeno. Lo único que se mantenía intacto era mi decisión, reunir pruebas hasta el más mínimo detalle. Pavel Andreyevich, mi antiguo colega, descubrió pronto quién era aquella intrusa: Marina, joven, ambiciosa, una de esas entrenadoras que viven a base de ensaladas y cintas de correr, convencidas de que el cuerpo es su mayor triunfo. Siempre llegaba sola, en su llamativo Mazda rojo, con una mochila colgada al hombro y la expresión arrogante de quien cree que el mundo le pertenece. A veces vestía un costoso conjunto deportivo, otras aparecía con diminutos shorts y zapatillas blancas como si viniera directamente de un anuncio publicitario. Las cámaras no dejaban lugar a dudas. Entraba a la casa con total seguridad. Oleg le había dado el código del portón y de la alarma. Ni siquiera miraba alrededor. Iba directa a la cocina, abría el frigorífico, sacaba una botella de champán y la servía en mis copas, como si fueran suyas. Después salía al jardín, dejaba cuidadosamente el calzado a un lado, extendía una de mis toallas en la tumbona y se zambullía en la piscina con la naturalidad de una auténtica dueña de casa. A veces Oleg llegaba poco después. El doctor elegante, con su corbata, se transformaba en un hombre común en camiseta y pantalones cortos. Reía, la abrazaba, la besaba a plena luz del día, sin imaginar que cada gesto quedaba grabado minuto a minuto. Yo miraba aquellas grabaciones con la misma frialdad con que durante años había analizado los casos de mis clientas en divorcios y juicios, solo que esta vez la víctima era yo.
Durante esas 2 semanas no me permití ni un solo arrebato. En el despacho seguí con mi rutina, consultas, juicios, reuniones. En casa, la misma escena de siempre: preparar la cena para 2, intercambiar frases cortas, sonreír de manera neutral. Oleg empezó a inventar excusas: reuniones de urgencia en el hospital, noches de trabajo que en realidad no existían, escapadas al garaje bajo pretextos triviales. Pero yo ya había revisado los horarios oficiales. La mitad de esas guardias eran falsas, sus horas laborales disminuían sin explicación. Y él, ingenuo, creía que yo no veía nada, que para mí la vida no era más que trabajo. Todo cambió una mañana de miércoles. Me desperté antes de lo habitual, con una sensación de inquietud parecida a la que precede a un juicio difícil. Oleg ya estaba en la cocina, hojeando papeles, preparando su salida. Yo me serví té y lo observé en silencio. Frente a mí estaba el hombre con quien había compartido 20 años, con quien construí aquella casa, con quien superé pérdidas, celebré victorias, enterré a nuestros padres y crié a nuestra hija. Y sin embargo, entre nosotros ahora solo había un desierto de silencio. ¿Otra vez una operación importante?, le pregunté, fingiendo una normalidad que ya no existía. Él apartó la mirada, recogió su taza y respondió en voz baja: «Sí, cambio de válvula, no sé a qué hora volveré». Asentí sin discutir. Esa excusa ya la había escuchado demasiadas veces. Pasé el día entero debatiendo conmigo misma si debía enfrentarle de una vez, provocar el estallido. Pero me contuve, sabía demasiado bien lo caro que salían las escenas improvisadas. Al mediodía, escribí a Olga, mi mejor amiga y socia en el bufete: «Necesito hablar contigo, a solas, solo entre nosotras». 3 horas después, estábamos en mi despacho con la puerta cerrada y las persianas bajadas. Encendí el ordenador y le mostré las grabaciones. Oleg y Marina en la piscina, riendo, bebiendo champán, abrazándose sin pudor. Ella entrando en mi ducha, secándose con mis toallas, moviéndose por la casa como si fuera suya. Olga miraba la pantalla cada vez más pálida. Cuando por fin habló, su voz temblaba. «Valia, Dios mío, no puedo creer que él haya caído tan bajo». No la miré directamente, apenas asentí con la cabeza. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Olga con voz grave. «Lo que mejor sé hacer», respondí sin dudar. «Preparar el caso hasta la última coma. Lo documentaré todo, cada detalle. Esperaré el momento justo y entonces golpearé de tal manera que no habrá escapatoria». Olga permaneció en silencio largo rato. Después apretó mi mano con fuerza. «Solo te pido una cosa. Ten cuidado. No te pierdas en medio de esto. Acuérdate de quién eres». Sonreí, aunque con un sabor amargo en los labios. «Tú me conoces, siempre voy hasta el final, pero con la cabeza fría». Esa noche, al volver a casa, me invadía una calma helada, casi reconfortante. Mientras Oleg se demoraba en algún lugar, abrí mi cuaderno de notas y tracé un plan meticuloso. ¿Qué documentos reunir? ¿Cómo blindar las cuentas? ¿Cómo asegurarme de que, incluso en el peor escenario, no me dejaran en ruinas? Después revisé las grabaciones de las cámaras. Marina había estado allí otra vez, nadando en mi piscina, riendo, husmeando en la cocina, telefoneando a alguien desde mi baño, envuelta en mi albornoz y mis toallas. Su descaro era absoluto, como si ya se hubiera instalado en una vida que no le pertenecía. A la mañana siguiente salí rumbo al trabajo, como siempre, pero hice una parada en una tienda de acuarios. Fingí interés por comida para peces, aunque en realidad quería saber si vendían algo más exótico para piscinas. El dependiente me miró sorprendido. Yo sonreí con naturalidad y murmuré que era un regalo para los sobrinos. En mi cabeza, el plan iba tomando una forma nítida, casi militar. Las pruebas estaban seguras, los videos archivados, los fondos protegidos. Solo faltaba escoger el instante exacto en que todo saldría a la luz. Aquella tarde me quedé de pie largo rato junto a la ventana, observando la piscina. Ya no era un símbolo de verano ni de descanso, sino un escenario robado, un espejo de la vida ajena que habían querido imponerme. Solo yo sabía que muy pronto todo cambiaría.
No permitiría que me pisotearan, que mi casa y mi existencia fueran simples decorados para la felicidad de otros, que celebraran todavía un poco más, que rieran, que brindaran. Sus noches cálidas estaban contadas. Con cada día que pasaba, dentro de mí reinaba un silencio mayor. No era ira, ni siquiera dolor, sino una lucidez fría y serena. Todo lo que necesitaba ya estaba recopilado. Lo único que me exigía paciencia era el momento de actuar. Me entrenaba a ser invisible en mi propia casa. En el despacho mantenía la firmeza de siempre, en casa, neutralidad absoluta. Oleg, cada vez más ausente, evitaba mirarme a los ojos, refugiado en su teléfono o saliendo con excusas cada vez más endebles. Yo tampoco preguntaba, guardaba el rostro correcto, saludaba a los vecinos, sostenía mi papel. A veces sentía que vivía atrapada en una obra de teatro interminable, con los papeles repartidos de antemano. Marina irrumpía cada vez más segura, con esa sonrisa arrogante de vencedora. Tras sus visitas, notaba los cambios mínimos, mis perfumes disminuidos en el baño, las toallas dobladas de otra forma, mi taza favorita fuera de lugar, el frigorífico inexplicablemente vacío. Era como si poco a poco alguien borrara mis huellas de la casa. Yo había aprendido a convivir con la soledad desde que nuestra hija partió a estudiar a Moscú, pero esta intrusión, esta sustitución silenciosa de mi lugar era repulsiva. Sentía que si de seguir así, un día me borrarían por completo, como si nunca hubiera existido. Pero yo no soy de las que se rinden. He visto demasiado en la vida, y mi carácter siempre ha sido resistir, soportar, pero jamás dejar que me aplasten. Una mañana, en lugar de ir directamente al trabajo, estacioné en una calle lateral desde donde podía vigilar mi propia casa. El corazón me latía con fuerza, los dedos me temblaban, pero la decisión estaba firme. A las 9:30 en punto apareció el Mazda rojo de Marina. Salió con su porte habitual, traje a caro, tacones, bolso al hombro. Tecleó el código de la verja con rapidez. Entró sin mirar atrás. Yo lo registré todo. Fotografié el coche, su rostro, el instante de entrada guardando cada dato con la hora exacta. Y pensé, ¿de verdad esta es mi vida ahora? ¿Esconderme en mi propia ciudad recopilando pruebas para mi propio juicio? El resto del día se me hizo irreal. En el tribunal escuchaba a una pareja discutir por muebles viejos y una habitación en un piso soviético, y me preguntaba cómo podían desgarrarse por algo tan pequeño, cuando lo que yo tenía en juego era una casa entera, una vida entera ya dividida a mis espaldas. Mis colegas no sospechaban nada. Solo Olga me miraba con atención, con esa seriedad que lo dice todo sin palabras. Pero no preguntaba, y yo tampoco hablaba. Guardaba mi silencio como la mejor de las armas. Lo entendía con claridad. Llegará el momento y entonces lo contaré todo. Aquella tarde regresé a casa más temprano de lo habitual. Quería comprobar con mis propios ojos lo que sucedía cuando yo no estaba. Abrí el portón en silencio y crucé el jardín. Dentro de la casa reinaba una calma extraña, interrumpida solo por el zumbido lejano del filtro de la piscina. Pasé por la cocina, migas de bizcocho sobre la mesa, una botella de champán a medio vaciar, una copa con la huella de un carmín rojo. Todo en su sitio, todo demasiado familiar. En el baño, otra señal, una marca fresca en el espejo empañado, mis perfumes desordenados. Entré a mi dormitorio, me senté en la cama y abrí mi cuaderno. Empecé a anotar cada detalle como si estuviera redactando un informe. Fecha, hora, qué había cambiado, qué había desaparecido. La sensación era la misma que en mis años de investigación, solo que ahora la sospechosa estaba demasiado cerca y la víctima era yo misma. De pronto comprendí. Ya no bastaba con observar. Había llegado el momento de actuar. Aquella noche llamé a Olga. «Mañana voy a necesitar tu ayuda», dije en voz baja. «Quiero poner orden no solo en mi cabeza, sino también en esta casa». Ella no hizo preguntas, solo respondió con firmeza. «Como digas, yo estoy contigo». Me acosté temprano, pero pasé horas dando vueltas en la cama.
Dicen que una mujer siempre siente cuando la traicionan. Y es verdad. No necesitaba pruebas para saber que Oleg hacía tiempo que no estaba conmigo. Pero yo quería que entendiera algo. Toda traición tiene un precio. Y nadie se marcha impune. A la mañana siguiente seguí mi rutina al pie de la letra. Antes de ir a la oficina pasé por la tienda de acuarios de la calle Oktavyarska, donde había hecho un encargo. El dependiente, un chico joven, me miró intrigado. ¿Tanto, Valentina Pavlovna? ¿Es para la escuela? Le sonreí. No te preocupes. Después, el hipermercado. Un rollo de plástico negro, varias bolsas de piedras de jardín. Todo parecía tan banal, como si preparara una tarde de descanso en la dacha, y no el fin de una vida en común. Al llegar a casa la quietud era total. Me puse unos vaqueros viejos, recogí el pelo en una coleta y salí al patio. El agua de la piscina brillaba bajo el sol, impecable, como un espejo demasiado perfecto. Pero yo sabía que pronto reflejaría otra cosa. Abrí los recipientes con cuidado y vertí los pequeños renacuajos en el agua. Luego liberé a 2 enormes ranas. Que se acostumbren, pensé. Todo lo hice con calma, sin prisa, con la serenidad de un ritual secreto que devolvía el control a mis manos. Cubrí la piscina con la lona negra, asegurándola con las piedras para que nadie sospechara nada. Desde fuera parecía simplemente cerrada por mantenimiento. Dentro de mí reinaba una paz inesperada. Solo quedaba esperar. Al día siguiente, todo sería distinto. Que hoy siguieran creyéndose dueños de la casa. Mañana tendrían su sorpresa. Mañana empezaría mi juego. A la mañana siguiente desperté temprano. No por ansiedad, esa se había marchado hacía tiempo, sino con una frialdad lúcida, como si cada gesto formara parte de un tablero donde perder ya no era una opción. Desayuné, revisé el correo, leí el mensaje de mi hija desde Moscú diciendo que estaba bien y me fui al trabajo como si nada. Todo debía parecer normal, impecablemente normal. En la oficina el día transcurrió como envuelto en celofán. Clientes, consultas, dramas ajenos. Pero al acercarse el mediodía mis ojos buscaban el reloj sin descanso. No era miedo, sino una expectación liberadora, como quien espera el inicio de algo inevitable. A las 3 recibí un mensaje breve de Pavel Andrievich. Todo en calma. Los invitados llegarán en media hora. Sonreí. Ahora mi casa estaba bajo control. Yo era la dueña otra vez. A las 3:35, la cámara del jardín mostró el Mazda rojo doblando hacia nuestra entrada. Marina descendió con el coche con su seguridad habitual. Un bañador nuevo, un ligero kimono blanco, la botella de champán en la mano. Introdujo el código sin vacilar, entró, tomó fresas del frigider y un vaso. Después, salió al patio. Su expresión cambió al ver la lona negra cubriendo toda la piscina, las piedras sujetando los bordes. Se acercó, levantó un poco la cubierta, primero con cautela, como temiendo lo desconocido. Su mano se estremeció cuando vio los renacuajos agitando la superficie, oscuros y veloces, y entonces, de golpe, emergió la primera rana enorme, con los ojos brillando al sol. Marina dio un salto atrás, dejó caer la copa sobre la hierba y lanzó un grito agudo que resonó incluso a través del micrófono de la cámara. Corrió hacia la casa atropellando su propia bolsa, con la voz tremulosa. «Oleg, en tu piscina hay algo horrible. ¿Quién ha hecho esto?» Yo miraba aquella escena con una mezcla de satisfacción y melancolía. Era mi pequeña victoria, sí, pero también un espectáculo grotesco. No se trataba de venganza todavía, sino de un aviso, una primera ola, un recordatorio de que no todo se roba impunemente. Pocos minutos después, aún nerviosa, Marina llamó a Oleg desde mi salón.
Oleg, hay una porquería en la piscina. Ya no puedo ni acercarme. Imposible, respondió él fingiendo calma. Habrá sido una broma. No te preocupes. Lo resolveré. Ella recogió a toda prisa sus cosas, miró con horror la piscina cubierta y se marchó dando un portazo. Yo respiré hondo y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad. Esa noche Oleg volvió a casa con un gesto tenso. En la cocina lo recibí como siempre, tranquila leyendo el periódico. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, sin levantar la vista. Raro, dicen que hay algo en la piscina. Tendré que llamar a alguien para limpiarla. Claro, llama, respondí con indiferencia. Mañana yo estaré en el tribunal todo el día. Él me observó con cierta inquietud, como si buscara una señal de que yo sabía más de lo que aparentaba. Pero mi serenidad era perfecta. Esa noche me costó dormir, aunque no por angustia. Era una calma expectante, un silencio denso antes de la tormenta. No sabía si era alegría o tristeza lo que me invadía, solo esa certeza. No era el final, sino apenas el comienzo. Ahora ellos sabían que algo podía surgir de la nada, y yo había recuperado, aunque fuera en parte, el control de mi vida. Era solo el primer acto. Muy pronto llegaría la verdadera confrontación, y entonces comprenderían qué significa enfrentarse a una mujer que nunca se rinde sin pelear. Oleg caminaba por el apartamento como si se encontrara en un campo minado. Cada vez que su teléfono vibraba, él se sobresaltaba, cogía el aparato y salía al rellano para hablar en voz baja, como si temiera, más que nada en el mundo, que yo pudiera escuchar aunque fuera una palabra de aquellas conversaciones. Yo, en cambio, mantenía la compostura, serenidad absoluta. Dedicada al trabajo, ocupada con mis papeles, mostrando una indiferencia tan impecable que cualquiera habría jurado que aquel desorden con la piscina, con las visitas furtivas, con las risas ajenas en mi propia casa, no me concernía en absoluto. Pasaron algunos días con una calma engañosa, como el silencio que precede a la tormenta. Por fuera todo parecía en orden, pero dentro de mí crecía un sentimiento poderoso, una certeza inquebrantable. Había llegado el momento de que mi destino dejara de ser un accidente y se convirtiera en el resultado de mi voluntad. El miércoles, de manera intencionada, me quedé trabajando hasta más tarde. No quería regresar a esa casa que ya me resultaba extraña, como si me hubiesen expulsado poco a poco de cada rincón. Oleg llamó. Su voz era seca, casi burocrática. «Llegaré tarde, tenemos reunión de departamento, no me esperes». Yo respondí con la misma frialdad. «A mí tampoco me esperes, estoy hasta el cuello de asuntos». Él creyó en mis palabras, pero la verdad es que esa noche yo tenía un asunto mucho más importante que cualquier cliente o expediente. Encerrada en mi despacho, con las luces bajas y un silencio espeso alrededor, revisaba una y otra vez las grabaciones de las cámaras. Allí estaba Marina, con mi albornoz, riendo, bebiendo vino al borde de mi piscina, paseándose como dueña. Allí estaban ella y Oleg susurrando en el jardín, después entrando juntos en mi dormitorio. Cada fotograma, cada gesto, era una prueba. Todo lo clasificaba con fechas y horas. Un poco más tarde sonó mi móvil. Era Olga, mi única aliada en medio de este teatro grotesco. «¿Cómo va todo?», preguntó con su voz siempre firme. «Mejor de lo que esperaba», le contesté, con una risa apenas audible. «Solo queda esperar el momento perfecto». Esa misma noche, casi a medianoche, revisé el informe de Pavlov Andreyevich. Había conseguido lo que necesitaba: datos de la vida laboral de Marina, historias de sus anteriores relaciones, detalles sobre su costumbre de cazar benefactores entre los clientes más adinerados de su gimnasio. No lo hacía por simple venganza, lo reunía porque, llegado el momento, el golpe debía ser certero, imposible de esquivar. El jueves amanecí con una calma desconcertante. Me levanté temprano, preparé café, recorrí la casa con mirada escrutadora, revisé las cámaras, guardé en mi bolso la carpeta con documentos judiciales y, antes de salir, me detuve en el umbral.
Las paredes, los muebles, todo parecía igual, pero yo sabía, dentro de estas paredes la vida ya había cambiado para siempre. Pasé primero por la tienda de acuarios. Ya no buscaba simples renacuajos ni ranas para mis pequeñas artimañas. Quería algo más contundente, más memorable. El joven vendedor bromeó conmigo. «Señora Valentina, usted sí que tiene imaginación». Yo le sonreí con frialdad, le dejé un billete de más en el mostrador y partí sin más explicaciones. La segunda parada fue en casa de un viejo conocido, experto en animales exóticos para colecciones privadas. Él ya me había ayudado antes con encargos peculiares. Me recibió con una sonrisa astuta. «¿Busca serpientes o tortugas esta vez?» «Lo que sea, con tal de que no sea venenoso ni peligroso para nadie», le precisé. «Todo debe hacerse de manera civilizada». «No se preocupe, lo tengo cubierto». De regreso a casa, me encontré el silencio habitual. Nadie había llegado aún. Guardé cuidadosamente los contenedores en el garaje y, cuando me sentí lista, saqué un cubo y me acerqué a la piscina. Esta vez mis actores principales eran distintos: 2 jóvenes culebras acuáticas, un par de pequeñas tortugas y, como broche, un mini caimán. Criaturas inofensivas, sí, pero de aspecto lo bastante inquietante como para alterar la calma de cualquier intrusa demasiado confiada. No lo hice movida por rabia, era un gesto calculado, casi simbólico, demostrar que en esa casa aún existía una dueña capaz de imponer respeto. Cubrí parcialmente la piscina con la lona, dejando ver el agua limpia, aunque bajo la superficie se escondía mi pequeño ejército. A la hora de comer, recibí un mensaje de Olga. «Todo preparado, a tu señal Oleg estará fuera al menos 1 hora. Tranquila». Yo ocupé mi puesto en la cocina, con una taza de café, el teléfono y la vista directa al patio. A las 14:50 apareció la ya rutinaria figura de Marina. Elegante, segura, con esa actitud de quien cree que nada puede alcanzarla. Entró sin mirar a los lados, se despojó de la ligera capa que llevaba, tomó una copa de champán y comenzó a retirar la lona de la piscina. La escena se desarrolló como un espectáculo programado. Primero se sumergió tranquila, disfrutando del agua fresca. Pero cuando una de las serpientes se deslizó a su lado y, acto seguido, el caimán se acercó curioso, la máscara de seguridad se le desmoronó. Su grito desgarrador podría haber paralizado todo el vecindario. Salió disparada del agua, tropezando, derramando copas, con un pánico tan evidente que ni siquiera el mejor guión de teatro podría haberlo inventado. Yo observaba con calma, con una mezcla de satisfacción y desasosiego. No había en mí odio, sino una extraña sensación de justicia. Por fin comprendían que aquella casa no era un escenario para su comedia barata. Cuando Oleg regresó aquella noche, estaba furioso, con el rostro crispado. «No me lo vas a creer», soltó casi gritando. «Marina dice que en la piscina había serpientes y hasta un caimán. Un caimán, Valia. Esto es una pesadilla». Yo lo miré con fingida sorpresa y solté, sin alterarme. Quizás se lo imaginó. El estrés hace ver cosas. Él me observó, desconcertado, tratando de adivinar si yo sabía más de lo que aparentaba. Yo simplemente encogí los hombros. «Tú eres el responsable de la piscina ahora. Ocúpate». Aquella noche dormí profundamente por primera vez en meses. Había recuperado el control. Y comprendí. Lo más importante aún estaba por llegar. El verdadero desenlace se acercaba, y ni Oleg ni su amante estaban preparados para descubrir qué significa enfrentarse a una mujer que no se rinde jamás. Todo aquello, los documentos, las pruebas, las carpetas bien ordenadas, se había convertido en mi escudo y mi espada. A las 3 en punto me encontré con Olga. Ella me ayudó a preparar todo con una precisión impecable: demandas de divorcio, transferencias de propiedad, poderes notariales. Sabía que una vez iniciado ese proceso no habría marcha atrás. Tenía que estar lista para cualquier escenario. Al final de la jornada llamé a un viejo amigo, el juez retirado Pavel Andreevich Mironov, que en otros tiempos fue mi mentor. «Pavel Andreevich, necesito una consulta, un asunto personal», le dije. Él escuchó en silencio. Tras una larga pausa respondió con voz grave: «Valia, no te precipites. Hazlo todo con calma, sin gritos. No pierdas tu esencia en medio de esta suciedad. Recuerda, la verdad y la dignidad siempre pesan más que una victoria inmediata». Asentí, aunque sabía que esta vez no me bastaba con ser la más correcta. Quería justicia.
Quería que comprendieran hasta dónde podía conducir la traición. Antes de regresar a casa me detuve en una pastelería y me regalé un pequeño pastel, como si celebrara mi resistencia, mi paciencia. La casa me recibió en penumbras. Encendí la luz del vestíbulo y colgué el abrigo. Caminé hasta la cocina. Todo estaba ya dispuesto. Las carpetas apiladas, las pruebas en orden, los documentos firmados. Solo faltaba él. Llegó cerca de las 9, pálido, cansado, con el gesto de quien presiente el desastre. Entró en el salón y vio los papeles sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó con cautela, sabiendo que la farsa había terminado. «Es todo lo que sé de ti en estos últimos meses. Fotografías, videos, extractos, llamadas, gastos en tu amiga Marina y sus visitas aquí». Se desplomó en una silla. Guardó silencio contemplando aquellas pruebas como quien observa su propia condena. Yo continué. «No voy a fingir más. Lo que ves no es una escena de celos, ni un intento de retenerte. Es el resultado de tus actos». Por fin levantó los ojos, desprovistos ya de la confianza de antes. «Valia, no», balbuceó. «Basta. Lo único que quiero ahora es que firmes. El divorcio, la división de bienes, la transferencia de lo que nos pertenece en común. Tú te quedas con lo que era tuyo antes. Punto». Hojeó nerviosamente los papeles, buscando una grieta, una escapatoria. No la había. Mis años de práctica jurídica me habían servido para blindar cada detalle. «Si no firmas», añadí en voz baja, «mañana mismo presento la demanda, con todas las pruebas, con testigos y con tu amiga también». Guardó silencio. Finalmente, derrotado, murmuró: «Está bien, firmaré». En ese instante sentí un alivio inmenso. Cuando cerró la puerta detrás de sí, dejando solo una maleta junto al umbral, me permití llorar por primera vez en meses. No lágrimas de pena, sino de liberación. Era como si una montaña se hubiera desplomado a mis espaldas. Recorrí cada rincón de la casa. Me detuve frente a la piscina que ya no parecía un símbolo de traición, sino simplemente agua. Apagué las luces, preparé té y me senté frente a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo me sentía a salvo. La primera noche sin Oleg fue extrañamente silenciosa. Al amanecer desperté y comprendí. No había portazos, ni pasos en la escalera, ni voces en el pasillo. Solo yo y mi casa que al fin volvía a ser mía. La quietud tenía algo de luminoso, como el sol que aparece tras una tormenta interminable. Miré por la ventana hacia el patio. Decidí llamar a especialistas para vaciar y limpiar la piscina, cambiar toda el agua. Nada de ranas, ni serpientes, ni espectáculos. Solo calma. La rutina volvía poco a poco. Ese mismo día desayuné en la terraza con café fuerte y pan recién comprado, como en mis años de estudiante, antes del matrimonio. Era como regresar a los 25, pero sin prisas ni engaños. Ahora conocía mi valor, mi trabajo, mi hogar. La vida cotidiana empezó a rodar. Técnicos en la piscina, electricistas en los pasillos, lámparas nuevas, la compra en el mercado. Nada extraordinario, pero en mi interior había una limpieza profunda. Nadie controlaba, nadie pedía cuentas. Por la tarde mi hija me llamó por videollamada. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hija, muy bien, de verdad». Me observaba con atención, como buscando una señal en mi rostro. «Sabía que lo lograrías. Estoy orgullosa de ti, mamá». No le conté los detalles, solo le aseguré. Todo terminó. Ahora solo puede mejorar. Días después me llamó María Sergievna, mi suegra. Para mí siempre fue como una segunda madre. Nos reunimos en una cafetería del centro. Ella me tomó la mano con fuerza. «Valia, siempre supe que eras fuerte. Me duele que mi hijo haya resultado más débil de lo que pensé». «No lo culpes», respondí. «Es adulto, fue su decisión. Yo ya no podía vivir sin respeto». Ella sintió, con lágrimas discretas. «Gracias por decírmelo de frente. No pierdas tu esencia, por favor». «Lo prometo». Con el tiempo supe que Oleg se había alquilado una habitación en las afueras, tratando de recomenzar. Marina desapareció de su vida enseguida. Para ella no se trataba de amor, sino de comodidades. Sin dinero ni casa, perdió interés rápido.
Él me escribió un par de veces, primero disculpas breves, luego quejas, después peticiones de ayuda. Le respondí con cortesía pero con firmeza. Cada cual responde por lo que ha hecho. No insistió más. Yo me dediqué a transformar mi casa. Deshice cada rastro del pasado. Cambié muebles, vajillas, ropa de cama. En la piscina ya no había agua. La convertí en un pequeño jardín japonés, con piedras, un banco y un estanque con peces dorados. Era mi símbolo. De cualquier ruina puede nacer belleza propia. Olga seguía a mi lado. Venía a tomar té, me escuchaba, a veces simplemente guardaba silencio conmigo. Ahora sí eres libre, me dijo una tarde. Siempre lo fui, solo que no lo sabía. Sonreí, y sentí que todo lo vivido me había arrancado una piel muerta. Por fin respiraba de verdad. Dentro de mí ya no había rabia, ni deseo de venganza, ni siquiera resentimiento. Solo una calma madura. Esa serenidad que llega después de haber atravesado una tormenta y haber resistido de pie. Ahora estaba segura. Nadie volvería a expulsarme de mi propia vida. Por las tardes caminaba largo rato por el jardín, escuchando el silencio, observando a los peces dorados en mi pequeño estanque. Pensaba entonces que quizá tenían razón quienes dicen que el dolor a veces no es más que un punto final, una marca a partir de la cual comienza algo distinto, nuevo, únicamente tuyo. Sabía que no sería fácil. La soledad no es dulce, pero se había convertido en mi elección. Mi casa, mi espacio, mi vida, y en ella ya no había sitio para la traición. Solo quedaba poner la última pieza en su lugar, y yo estaba preparada. Había pasado casi un mes desde que Oleg se fue definitivamente. Los primeros días después del divorcio fueron extraños, llenos de un vacío inédito. Volver a casa y no encontrar ruido, ni voces, ni conversaciones sobre compras o cenas compartidas resultaba desconcertante. Pero poco a poco ese silencio comenzó a parecerme otra cosa. No ausencia, sino libertad. Esa libertad de la que había oído tanto y que por fin podía sentir en carne propia. Aprendí a vivir para mí, despacio, con cautela, como si todo a mi alrededor pudiera romperse si iba demasiado deprisa. Al amanecer, salí a la veranda con una taza de té, contemplaba los coches que pasaban más allá de la valla, los gatos que rondaban por el patio, la luz llenando poco a poco el jardín. En la casa olía a limpieza y a repostería. Ya no quedaban objetos ajenos, ni perfumes extraños, ni toallas olvidadas de las tumbonas. Todo volvía a ser mío, aunque hubiera tardado en recuperarlo. Mis amigos me llamaban, me invitaban a salir. Dejé de rechazar esas invitaciones. Fui al teatro con Olga, a un café con colegas, y retomé un viejo sueño. Me inscribí en un curso de pintura que había postergado desde la juventud. Por primera vez en mucho tiempo, sentí con claridad. La vida vuelve a estar en mis manos. Y si deseo algo, solo tengo que intentarlo. Una tarde de verano me senté en el banco junto a mi estanque, ese pequeño refugio de paz donde antes había una piscina que simbolizaba arrogancia y dolor. Ahora, en cambio, era un rincón íntimo, un espacio al que quería volver incluso en los días grises. Con una taza de té en las manos escuchaba el murmullo del agua y pensaba, han pasado apenas unas semanas, y sin embargo es como si hubiera vivido ya otra vida entera. A veces los recuerdos regresaban. Cuando construimos la casa juntos, cuando elegíamos el lugar para la chimenea, cuando plantábamos flores en el jardín. Recordaba la primera vez que nuestra hija saltó al agua de la piscina. Volvían imágenes dulces y amargas a la vez, pero ya no me herían. No había rencor en mí, solo gratitud. Por la experiencia, por la fortaleza adquirida, por la capacidad de atravesar todo aquello sin ensuciarme de odio. Un día, Oleg volvió a llamar. Su voz sonaba cansada, distante. Hola, Valia. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, respondí tranquila. No te preocupes. Me alegra, dijo, y su tono era apagado, como de alguien envejecido de golpe. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Gracias, contesté sinceramente, pero ahora todo está bajo control.
Después me escribió un par de veces más, no para volver, sino como si buscara consuelo para sí mismo. Yo entendía que la vida le había llevado justo hasta donde debía. Sus intentos de nuevas relaciones fracasaban uno tras otro. Al final se quedó solo, sin dinero, sin lujos. Ya no me producía pena, solo aceptación. Ya no formaba parte de mi historia. Al terminar el verano, invité a casa a mi hija, a Olga y también a María Sergeevna, mi suegra. Horneé un pastel, puse la mesa en la veranda, preparé té con menta y limón. Pasamos horas charlando, riendo, compartiendo memorias. Hubo lágrimas, hubo anécdotas nuevas. Al despedirse, María Sergeevna me tomó la mano y dijo con voz suave: «Valia, no solo resististe, nos diste un ejemplo a todas». Mi hija me abrazó fuerte y dijo: «Ahora sé exactamente cómo se debe mantener la dignidad incluso cuando todo se derrumba». Las miré y por primera vez en mucho tiempo sentí con certeza que no estaba sola. La vida seguía, y esta vez era mi vida de verdad, auténtica, plena, mía. En otoño comencé a hacer reformas en la casa. Pinté las paredes de nuevos colores, moví los muebles, eliminé todo lo innecesario. Leía más, caminaba más, me ocupaba del jardín. Cada tarde me sentaba en el banco junto a mi estanque y permanecía en silencio. A veces hablaba con los peces como si fueran mis hijos, otras simplemente pensaba en el futuro, un futuro en el que ya no había sitio para rencores ni temores. Un día me descubrí pensando: ya no me asusta estar sola. Al contrario, sentía una ligereza nueva, una auténtica sensación de libertad adulta. Si algún día quisiera, podría dejar entrar a alguien en mi vida. Si no, seguiría acompañándome a mí misma. Había vuelto a ser yo, solo que más fuerte, más sabia, más honesta conmigo misma. Al anochecer, cuando se encendían las luces del jardín, bebía té en la veranda y pensaba en cuántas mujeres pasan por lo mismo: traición, divorcio, miedo a quedarse sin nadie. Pero si resistes, si no te rompes, encuentras dentro de ti el apoyo que necesitas. Quisiera que cada mujer recordara esto. Nunca te rindas, nunca te pierdas a ti misma. No temas a la soledad. La soledad no es una condena, sino una oportunidad para reconstruirlo todo a tu manera. Pasaron algunos meses más. Aprendí a sonreírle a mi nueva vida, a agradecer al pasado y a mirar hacia adelante sin miedo. La casa se volvió verdaderamente mía. El alma se aquietó y el corazón se sintió más libre. Quizá un día conozca a alguien más. Quizá no. Ya no me importa, porque sé que todo lo que necesito está dentro de mí. La dignidad, la fuerza, el respeto propio y la certeza de que soy dueña de mi destino. Y si alguna vez me invade la tristeza, siempre puedo salir al jardín, servirme una taza de té y decirme: resististe, Valia. Lo lograste. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Cuéntenme en los comentarios cuántos años tienen y desde dónde nos acompañan. Es importante para nosotras saber quiénes nos leen. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Lo que viene serán aún más historias verdaderas, sacadas de la vida misma.